Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con otro estudio más de Josué 24:1, que es donde estamos estudiando la porción donde dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Bueno, ya vimos la palabra reunió, ya vimos la palabra Josué, ya vimos la palabra todas y ahora continuamos con la palabra tribus. Ok, y vamos a ver esta palabra, tribus de Israel, y la primer cita bíblica de la palabra tribus. El texto es Josué 24, allí va a encontrar la palabra tribus, pero el estudio en sí, la palabra la vamos a ver en el libro de Amós, capítulo 1, versículo 1 al 5. Para tratar, el estudio de palabra por palabra, siempre lo repito, es para tratar de entender un poco mejor la Biblia, un poco mejor de qué es lo que se está hablando. Entonces, vamos entonces a continuar. Si usted está entrando en este canal y es una persona estudiosa de la Biblia, o le gusta estudiar, o le interesa y tiene una Biblia, pues busque en su Biblia el libro de Amós, capítulo 1, y vamos a leer versículo de 1 al 5. Ok, y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra se lee y dice las palabras de Amós, que fue uno de los, dice, pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Versículo 2, dijo Jehová: rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Dijo a Amós: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo, del monte Carmelo. Versículo 3 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. 4. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. 5. Dice: quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Ok. En este versículo, la palabra tribu quiere decir gobernadores o gobernador. En este caso, la palabra tribu está en el versículo 5, donde dice Jehová: quebraré los cerrojos de Damasco, destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén. La palabra Bet-Edén aquí, en realidad, lo que quiere decir, se está refiriendo es al huerto del Edén. Bet-Edén en sí quiere decir el huerto del Edén. Pero está diciendo Jehová que entonces él va a quebrantar los gobernadores de Bet-Edén, o del huerto del Edén. Y bueno, ¿quiénes fueron los gobernadores de Bet-Edén y quiénes son hasta la fecha? Pues son las tribus de Israel. Entonces, la palabra tribu, en este caso, quiere decir alguien que gobierna,
o una persona que de una o de otra manera pertenece al sistema gubernamental de su nación, vamos a decirlo así. Entonces, esto lo que hace es que nos deja saber entonces que la palabra tribu no es nada más un grupo de gente y ya, no, es un grupo de gente donde dentro de ese grupo existen líderes que son gobernadores de ese mismo grupo o de esa tribu. ¿Ok? Ya que tenemos ese espacio explicado, vamos a seguir entonces con el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 7. Capítulo 7 y tengo allí versículo 1 al 14. Ok, lo vamos a hacer leído todo para poder ver la palabra tribu en otra manera. Ok, entonces Miqueas capítulo 7, 1 al 14 y dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Versículo 2 dice: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Este texto está hablando de cuando el pueblo de Israel, en el tiempo de Jeremías, Isaías, Ezequiel, en toditos esos años el pueblo estaba completamente corrupto. Prácticamente en ese tiempo era casi imposible hallar a una persona honesta dentro del sistema gubernamental de Israel. Y prácticamente es casi el mismo punto en el que estamos ahora, en este 2026. Entonces dice: ninguno hay recto entre los hombres, dice, todos acechan por sangre, una sed de sangre. Cada cual, dice, arma red a su hermano. 3. Para completar, dice, la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. El príncipe demanda mordida, que le decimos nosotros, demanda algún tipo de beneficio del pueblo que debe de juzgar o ayudar. Y aquí dice que el juez juzga por recompensa, y el juez pues tiene que ver con los jueces encargados de la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces te está hablando del sistema gubernamental, porque la ley pues que es lo que rige todo lo que tiene que ver con los gobiernos de nuestras naciones. Entonces todo era por recompensa, todo era por esto, todo, así está en este año que estamos. Yo les vengo diciendo que es importantísimo que estudiemos la Biblia, la palabra del Señor, porque al estudiarla vamos a entender mejor qué fue lo que pasó, por qué el pueblo de Jehová que entró a la tierra prometida fracasó y no logró quedarse en esa tierra prometida, y por qué el pueblo de Jehová está igual hoy. Es importante porque las personas que estamos buscando establecer nuestras vidas con el Señor, tenemos que entender bien eso y tenerlo claro y cuidarnos de todas esas cosas para nosotros no caer en esos espacios donde después nos termine afectando a nosotros. Siempre nos va a afectar porque todo lo que tiene que ver con crimen, por ejemplo, esto es un crimen, o sea, el usar la ley que Jehová le dio a Moisés para gobernar una nación, el usar la ley para ser un juez de una corte familiar o de una corte de cualquier índole, y que un juez use el poderío de la ley que tiene en su mano para beneficiarse de esa ley,
entonces quiere decir que en ese país, en esa nación ya no existe la justicia. ¿Por qué? Porque justicia quiere decir que todas las personas tengamos acceso a la justicia, a que se nos haga justicia, tengamos dinero o no tengamos dinero para pagar esa justicia. Pero cuando un sistema gubernamental de una nación cae, se empieza a deteriorar y cae en manos de gobernantes, en manos de jueces, abogados, todo lo que tiene que ver con los que rigen las leyes y el sistema gubernamental, cuando ese gremio, ese conjunto de personas empiezan a ponerle un precio económico a su trabajo que desempeñan, aparte del sueldo que ya ganan, entonces ya no hay justicia en esa nación, ya no existe. ¿Por qué? Porque entonces solo las personas que tengan, vamos a decir, una buena economía, que les puedan pagar a ellos lo que ellos exigen por debajo de la mesa, solo esas personas van a tener derecho a que de una o de otra manera se les haga justicia en algún problema que estén pasando. Pero todas las demás personas normales que ganan sueldos normales, que tal vez a veces ni trabajo tienen y están pasando algún problema y necesitan que se les haga justicia, esas personas ya no tienen derecho a justicia. ¿Por qué? Pues porque ya todo ese sistema gubernamental está corrupto. Así como estamos leyendo aquí, así estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Si usted es una persona, por ejemplo, estudiosa de la Biblia y usted ha estudiado el libro de Jeremías, Isaías, Ezequiel, se va a dar cuenta que para ese tiempo el pueblo de Israel estaba completamente corrupto. Tan corrupto estaba que Jeremías, por hablar la verdad de la palabra, lo intentaron matar. Entonces, así ha sido toda esta situación desde aquel tiempo hasta la fecha que estamos. Solo que ha habido temporadas de tiempo donde los sistemas gubernamentales de las naciones han, vamos a decirlo así, han entrado trabajadores que se han parado firme para que todas esas cosas criminales vayan bajando y vayan bajando. Entonces, hay naciones que han pasado etapas bien altas en cuestión criminales y de allí el sistema gubernamental ha empezado a hacer regulaciones y ha ido bajando y bajando. Pero baja y luego después de un tiempo vuelve otra vez. Por eso es que la Biblia explica que la ley que Jehová le dio a Moisés llegaban hasta Juan el Bautista y el reino justo, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo, comenzaba inmediatamente después de que Juan el Bautista terminaba su trabajo. Y esa misma razón es la que está pasando ahora. Ahorita en este momento estamos esperando que ya lo tenemos a la puerta, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si ustedes se fijan, si ustedes le ponen atención a las naciones de nosotros, por ejemplo, se fijan que todas las naciones, y digo todas porque es así, están llenas de crimen organizado y crimen de cualquier otra índole. Y la pregunta aquí viene, bueno, ¿por qué nuestras naciones están llenas de crimen de toda clase y por qué no hay personas en el sistema de gobierno que
implementen la ley que Jehová le dio a Moisés, la implementen en su nación para que ese crimen organizado y todas esas cosas criminales de toda clase se reduzcan en la nación o se terminen. Bueno, son muchas cosas, porque personas que trabajan la ley, claro que sí hay. El problema es que para poder trabajar la ley que Jehová le dio a Moisés en una manera apropiada, el sistema de gobierno tiene que estar trabajando o el sistema de gobierno tiene que estar funcionando en mentes y corazones de personas honestas. Y cuando el sistema de gobierno ya no tiene personas honestas adentro, entonces es prácticamente imposible implementar la ley que Jehová le dio a Moisés. Porque lo que pasa es que cuando el sistema gubernamental de una nación se une de una o de otra manera, se une con el sistema criminal, entonces ya la misma ley o el mismo sistema gubernamental ya no puede ejecutar la ley de justicia sobre un criminal o sobre de un grupo criminal. ¿Por qué no puede? Pues porque ya el gobierno mismo vino a ser parte del grupo criminal. Entonces, todas esas cosas han pasado por miles de años en las tribus de Israel, porque de eso estamos hablando aquí, la palabra tribus es lo que estamos estudiando. Entonces, en toda la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento se nos deja saber que el pueblo de Israel, y no me estoy refiriendo nada más a la nación de Israel del Medio Oriente, el pueblo de Israel son todas las 12 tribus de Israel y más los 2 hijos de José. En la Biblia se nos explica que las tribus de Israel siempre ha sido un pueblo corrupto, que ha pasado temporadas donde el pueblo ha corregido su mala manera de vivir, pero lo han hecho porque se ha hecho un trabajo bíblico fuerte en la vida de ellos. Por ejemplo, se ha levantado un trabajo profético de profetas. En el Antiguo Testamento, pues Jehová lo que usaba era profetas para anunciar los juicios y para anunciar que se corrigieran de esta y de esta manera. Y las personas, cuando reaccionaban positivamente y se corregían y empezaban a enderezar sus vidas y sus caminos con el Señor, entonces pasaban esas temporadas donde se miraba todo bonito, que parecía que las naciones iban prosperando espiritualmente y económicamente, y que parecía que todo iba de maravilla. Pero luego que se levantaba otra generación y se corrompía, entonces volvía la nación a lo mismo o peor. Entonces hasta la fecha estamos en ese asunto. Por eso es que ustedes ven que las tribus de Israel, o sea, las naciones del globo terráqueo, ustedes ven que están llenas de crimen. Y vaya, las naciones de nosotros, los hispanos, prácticamente casi todas las naciones de nosotros los hispanos son naciones que de una o de otra manera sostienen la Biblia o el Evangelio de Cristo como base en su sistema gubernamental, queriendo decir que de esa base ellos deslindan los gobiernos, deslindan las leyes que ellos implementan para el pueblo. Ya sea que las naciones de nosotros sea
evangelio de la doctrina católica, que la mayoría de las naciones de nosotros son católicas, o sea que ya está tal vez ya no tanto la doctrina católica, pero ya la doctrina pentecostal o cualquier otra doctrina cristiana, pero prácticamente casi todas las naciones hispanas tienen la Biblia, ya sea la tienen como base, ya sea como ley, como la ley que Jehová le dio a Moisés, o la tienen como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero son consideradas naciones cristianas porque creen en la existencia de Dios, el Señor, y de nuestro Señor Jesucristo, y creen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero a la misma vez tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cómo es posible que las naciones hispanas que sostienen la Biblia como la palabra en conjunto del Señor y creen en esa palabra, y vean ustedes que nuestros países están llenos de crimen de toda clase? Entonces se tiene que hacer la pregunta uno. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos entonces en nuestros países? Es que no hay entonces suficiente evangelización. No hay una evangelización masiva en las aldeas, en los pueblos, en los lugares remotos, en las ciudades, barrios, etcétera. Bueno, eso es una parte. Claro que no hay evangelizaciones masivas en los países de nosotros, no hay. Entonces eso ha afectado una barbaridad. Y la otra parte es que los sistemas gubernamentales que están rigiendo bajo la ley de Moisés son gobiernos que empezaron a permitir en sus gobiernos que se empezara a infiltrar dentro del gobierno el crimen. Crimen de toda clase. Cuando digo crimen me refiero a robar, a secuestrar, a pedir recompensa por lo que se está secuestrando las personas o la persona, a matar, etcétera, etcétera. Entonces los gobiernos empezaron a permitir que esas cosas se empezaron a infiltrar dentro del mismo gobierno. Entonces, ya cuando eso pasa, es prácticamente casi imposible que un gobierno o un sistema gubernamental de una nación pueda reconstruir su nación. Lo puede lograr, pero va a tomar muchísimos años y muchísimo trabajo. Porque no es nada más decir, vaya, voy a poner de ejemplo, por ejemplo, al señor Bukele de El Salvador. El presidente de El Salvador es el señor Bukele. Él, cuando tomó la presidencia de su país, vio que su país estaba completamente destruido con el crimen organizado y de toda clase. Entonces él llegó a entender que lo correcto que tenía que hacer era pues agarrar a todo ese grupo de personas que formaban ese conjunto criminal, vamos a decirlo así, y meterlos en una cárcel cerrada y segura donde ellos ya no pudieran tener acceso a las calles, para que de esa manera el poder proveerle a sus ciudadanos, proveerles una seguridad en las calles y en sus casas para poder seguir viviendo. Y bueno, lo que ese señor hizo está muy bueno. Pero ahora, después de lo que él hizo, viene la otra pregunta. Porque no, o sea, no arreglas una nación nada más con sacar a los criminales de las calles. Al sacar a los criminales de las calles de una nación, lo único que ese gobierno, cualquier gobierno que sea que esté implementando esa ley, lo único que ese sistema gubernamental está haciendo es dar el primer paso.
Ese es el primer paso. Pero después, ¿qué sigue después? Bueno, son muchas cosas a la misma vez. Porque, ¿qué pasa? Toditos estos miles de criminales que murieron siendo criminales y que entraron a esas cárceles todavía están vivos y tal vez jóvenes de edad, pero están en esas cárceles por criminales. Resulta que todito ese grupo de gente, tanto los muertos como los que están vivos todavía, toditos ellos era una flota, una generación completa de personas que Dios el Señor le había dado a la nación para que esa nación o esas naciones pudieran tener esa generación educada en la Biblia y formados para este tiempo, para que esas generaciones fueran los reyes y las reinas y los príncipes y princesas de los que habla en Apocalipsis. Ya ve que dice que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él ha creado a su pueblo para que sean reyes y reinas, príncipes, princesas, sacerdotes, y te habla de todo eso. Resulta que esa generación destruida, esa generación pertenece a ese reinado, reyes, reinas, sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero, ¿dónde están esos reyes, esas reinas, esos príncipes, esas princesas? Pues muchos de ellos ya están muertos, murieron en el crimen. Y otros están metidos en una cárcel donde no pueden salir. Entonces, ¿qué pasa? Ajá, ahora viene el problema de lo que les estoy diciendo. Que limpiar las calles de los criminales de una nación, eso está muy bien, porque ese es el primer paso que se tiene que dar. Pero ahora viene la pregunta y sigue el segundo paso. ¿Y cuál es el segundo paso? El segundo paso es que ya que la ciudad está libre de criminales o la nación está libre de criminales en las calles, entonces ahora se tiene que hacer un evangelismo masivo. Los gobernantes de las naciones tienen que unirse con las iglesias cristianas, católicas, toda iglesia que sostenga la Biblia como base. Unirse con esas iglesias, unirse en un solo sentir. ¿Y cuál es el solo sentir? El Evangelio de Cristo. Y empezar a evangelizar las calles masivamente. ¿Por qué? Porque como la flota que Jehová había dado de príncipes, princesas, que iban a ser reyes de Cristo, toditos perecieron, unos en muerte y otros en la cárcel, toditos se convirtieron en criminales. Entonces, como esa flota se perdió, entonces ahora que ya las calles están limpias, hay que crear, espiritualmente hablando o bíblicamente hablando, hay que crear una flota nueva de niños que hay que levantarlos y educarlos por 10 años mínimos en la Biblia para que esa sea la flota que después, que ya ellos tengan la edad suficiente y el entendimiento suficiente, puedan tomar el sistema de gobierno de esas naciones. Y ya entonces lo que tenemos, si eso se logra, es a nuestro Señor Jesucristo aquí, en vivo, en directo y a todo color. Pero es un trabajo enorme, porque las iglesias, ellas solas no lo pueden lograr. Las iglesias necesitan, primeramente los pastores, que son los encargados de las congregaciones, ellos tienen que implementar en sus iglesias mandatos, vamos a decirlo así, donde ellos tienen que primeramente educar bíblicamente
a su congregación y después tienen que implementar mandatos para mandarlos a trabajar a todas esas congregaciones, a las aldeas, montañas, pueblos, lugares remotos, ciudades, barrios, abarcar todo el país. Y la iglesia no lo puede hacer solo. ¿Por qué? Porque ellos pueden implementar todo eso, pero la iglesia también necesita de la ayuda gubernamental. ¿Cómo? ¿O en qué área el gobierno tiene que ayudar? Bueno, es que ya expliqué en otros estudios, pero lo voy a repetir. El problema es que en esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él no viene a ser crucificado, viene a reinar, o sea, viene a tomar los reinos de las naciones. Y los reinos de las naciones tienen que terminar. Ellos tienen que hacer un trabajo arduo de la ley de Moisés y terminar la ley de Moisés, cancelarla. Tienen que trabajar y llegarla a un fin y hacer los gobiernos, tienen que hacer la transición directa para entrar al nuevo reino de Cristo, donde ya la ley de Moisés no continúa, sino que lo que continúa es el evangelio de Cristo. Porque la ley de Moisés es solo para criminales. Entonces la ley de Moisés no entra en el reino de Cristo, no tiene entrada, no tiene potestad en el reino de Cristo. Entonces las naciones que sostienen la Biblia como base de su nación, esas naciones tienen que hacer un trabajo arduo, los gobernantes tienen que hacer un trabajo arduo, bíblicamente hablando, junto con las iglesias, para que entre los dos, trabajando duro, logren levantar esa flota de niños que les estoy hablando, que esos niños son nuestro futuro, esos niños son el Cristo que estamos esperando, son los que van a ser los próximos gobernantes, pero van a ser personas que van a trabajar no la ley que Jehová le dio a Moisés, sino que van a trabajar el evangelio de Cristo, que quiere decir la palabra de justicia y la palabra de paz, que quiere decir que nuestras naciones tienen que terminar de alguna manera con todo lo criminal para que el reino de nuestro Señor se establezca, porque el reino de nuestro Señor no es con la ley que Jehová le dio a Moisés que se va a establecer, sino es con el evangelio de Cristo. Ahora, para una persona que no entiende la diferencia entre la ley que Jehová le dio a Moisés y el evangelio, brevemente lo voy a explicar. Por ejemplo, me voy a referir otra vez al señor Bukele. El señor Bukele, cuando metió a la cárcel a estos jóvenes, habían de todo, ¿verdad? Jóvenes, adolescentes y personas ya mayores, pero todo este grupo de personas que estaban relacionados de una o de otra manera en el área criminal, y los metió a la cárcel. El señor Bukele no les preguntó a estos criminales, por ejemplo, oigan, ¿quieren ustedes entrar a esta cárcel para que dejen de delinquir o para que corrijan su camino? Él no les preguntó. ¿Por qué? Porque la ley que Jehová le dio a Moisés no nos pregunta. La ley se impone sobre una persona y se te exige que hagas lo que la ley dice. Por eso se llama ley. Pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de paz. De paz, que quiere decir que es una palabra que la vamos a predicar o la vamos a llevar o la vamos a presentar a una persona en paz. Y aparte que es una palabra de paz, la Biblia explica que el evangelio es una palabra o un sistema gubernamental de amor. De amor, que quiere decir que en amor vamos y le presentamos la palabra a la persona que ocupa oír esa palabra.
Y esperamos que la persona que escucha esa palabra en amor, la persona reaccione y diga, bueno, sí, es cierto, ustedes tienen razón, es verdad, yo tengo que dejar de ser un criminal, un sinvergüenza, un ladrón, un mentiroso, un qué sé yo, y yo tengo que empezar a corregir mi vida si es que quiero seguir viviendo. Ajá. Entonces, si ustedes ven, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el Evangelio es presentado en paz y en amor, y la persona que recibe o escucha el mensaje del Evangelio en paz y en amor, la persona, sea criminal o no, la persona, si acepta ese llamado a esa palabra, lo tiene que hacer por voluntad propia. No porque nadie lo tiene enchachado y lo está obligando a que haga aquello. Pero en la ley sí. En la ley los gobernantes tienen, cuando van a usar la ley, tienen que entrar esa ley a fuerza porque van a implementar esa ley con personas que de una o de otra manera están cometiendo crímenes. Entonces, no es que se les va a ir a preguntar a esos criminales si quieren la ley, no, se les va a implementar y la persona va a ir a la cárcel o lo que en este caso los gobernantes decidan qué es lo que van a hacer con esos criminales. Pero en el caso de Cristo, el reino de Cristo es diferente, porque en el reino de Cristo es en paz y es en amor que vamos a hacer el trabajo, y en paz y en amor vamos a presentar la palabra, y esperando nosotros los servidores del Señor, esperando que en paz y en amor la persona que recibe el mensaje reaccione en paz y en amor a recibir ese mensaje del Evangelio y abrazar el reino de nuestro Señor Jesucristo para que forme parte ya del reino de ahí para allá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir, por ejemplo, en el caso del señor Bukele de El Salvador, que él hizo muy bien en implementar la ley, pero ahora falta que ver si la nación de El Salvador se va a poder sostener delante del reino de Cristo, porque para que esa nación se sostenga delante del reino de Cristo, el señor Bukele va a tener que dar el segundo paso. Y el segundo paso es hacer la transición de la ley de Moisés al Evangelio de Cristo. Y estoy hablando en una manera gubernamental. No estoy hablando en una manera, no, que por ejemplo yo creo en el Señor y yo me congrego, ya sea en la iglesia católica o en la iglesia en la iglesia aquello, ya no tengo yo que hacer más nada. No, no funciona así. Porque la ley de Moisés tiene que pasar o cerrar su ciclo completamente. La ley de Moisés en el reino de nuestro Señor Jesucristo no entra, porque la ley que Jehová le dio a Moisés es una ley para criminales. Y en el reino de Cristo no es un reino de criminales. El reino de Cristo es un reino de personas honestas, de personas trabajadoras, de personas que ya entendieron que robar no es bueno, que ya entendieron que matar a otro por las cosas que tiene no es bueno, ya entendieron que la avaricia, avariciar lo que otro tiene no es bueno, ya entendieron que no se puede en la calle andar violando mujeres, muchachas, niños, jóvenes, ya entendieron todo eso. Por lo tanto, ya lo entendieron, y como lo entendieron, entonces ya van a entrar en una etapa reinal donde en ese reino lo que se va a hacer es trabajar, estudiar y construir el imperio, porque es un imperio que el Señor nos ha heredado. ¿Ve? Pero no entra la ley. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, como las naciones, por ejemplo, del Salvador, que el señor Bukele le dio ese paso muy bueno, pero qué va a pasar si él no da el segundo paso? Que el segundo paso es que tiene que evangelizar masivamente su nación para sacar, recuperar, por decir así, una flota de niños que fue los niños que un día crecieron y se corrompieron, y fue todita esta flota que se perdió.
Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, la Biblia, Jehová incluso habla de eso en el Antiguo Testamento. Dice que en el tiempo de cuando Él entre en el nuevo pacto con Israel, que ese tiempo es ahora, desde que comenzó el coronavirus, ya nosotros estamos en el espacio del nuevo pacto y la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, Jehová explica que en el nuevo pacto dice que va a haber naciones que van a desaparecer. Él lo explica. Dice, las naciones que hayan quedado. ¿Qué quiere decir entonces? Porque hay naciones que no van a quedar. Hay naciones que van a ser desbaratadas completamente. Hay naciones que van a desaparecer completamente. Entonces, ¿cuáles son esas naciones? ¿Quiere decir que es que les van a tirar una bomba y todita la gente se va a morir? No, no es eso. Van a desaparecer en el sentido que son naciones que nunca quisieron ni aceptaron en sus corazones el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino que ellos se empecinaron en seguir trabajando la ley que Jehová le dio a Moisés. Y la ley que Jehová le dio a Moisés llega hasta Cristo nada más. O sea, inmediatamente que nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio reinal, la ley que Jehová le dio a Moisés allí muere. Muere porque es una ley para criminales. La ley que Jehová le dio a Moisés no rige a una persona que es honesta, a una persona que es trabajadora, honestamente, que no es trabajadora vendiendo estupefacientes o cosas raras. No, la ley que Jehová le dio a Moisés rige todo lo que es criminal. Entonces, por lo tanto, todo gobernante o todo sistema gubernamental de una nación que siga sosteniendo la ley de Moisés para siempre, para el resto de vida, esas naciones van a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque ellos no quieren o no están entendiendo que la ley solo rige a los criminales. Por lo tanto, si ellos quieren seguir continuando como nación y construir como nación, entonces ellos tienen que llegar al fin de la ley, terminar, cerrar ese ciclo con todos esos criminales, terminar esa ley y hacer la transición inmediatamente de evangelizar su nación masivamente y de educar a este grupo nuevo de gente que va a entrar en este evangelismo y entonces ellos abrazar al reino de Cristo ya con su grupo de gente nueva que ya son los que van a entrar en ese reino y van a heredar ese reino de Cristo y a empezar a construir duro y tupido el imperio de Cristo. Un imperio poderoso, lleno de todas las cosas adentro, cosas que ni siquiera nos imaginamos, pero todas las cosas adentro. Hospitales, escuelas, colegios, universidades, las naciones de nosotros que vemos ahora, llenas de necesidad de toda clase, va a llegar el día que eso no lo vamos a volver a ver, va a desaparecer, porque en el reino de Cristo es un reino largo. Los reinos de Jehová, todos los reinos de Jehová, o de Dios el Señor, como usted se refiera, el pacto de Jehová con su pueblo, la primer vuelta de un pacto dura 1000 años literales. Pero nuestro Señor Jesucristo, como en la primer vez que Él vino fue crucificado, entonces a nuestro Señor Jesucristo en realidad le quedan 2000 años literales para construir todo lo que su pueblo necesite. Entonces, vale más que nosotros lo entendamos, porque si no lo entendemos, si formamos
parte de un gobierno, de un sistema gubernamental de nuestra nación, y nosotros persistimos que no, que implementemos otra ley, y otra ley para este criminal, y otra ley para este criminal, y otra ley para este criminal, vas a desaparecer como nación. Porque entonces lo que quiere decir es que tu mente no puede ser restaurada con el Evangelio de Cristo. Quiere decir que tu mente entonces es una mente criminal. ¿Por qué es una mente criminal? Me diría alguien, si yo soy el gobierno y no estoy matando a nadie. Pero sí, es una mente criminal y voy a explicar por qué. Porque ya les dije, toda persona que implementa la ley de Moisés, pero no busca la solución del Evangelio de Cristo después, la persona termina siendo un criminal igual que los otros criminales, porque como la ley que Jehová le dio a Moisés tiene ese problema, que la ley es justa y buena y recta y todo, pero Jehová la dio solo para los criminales. Entonces, para que en una nación la ley de Moisés rija a esa nación y mantenga a los criminales dentro de una cárcel, entonces cada niño o niña que va naciendo en esa nación y va creciendo y ese niño, esa niña se va haciendo criminal, entonces el gobierno tiene que correr y agarrar a ese niño, esa niña y meterlo a una cárcel o mandarlo a la horca, a la guillotina, a lo que sea, hasta que su nación no exista. Por eso es que la ley de Moisés tiene un fin. Y no tiene un fin porque yo lo digo, tiene un fin porque la Biblia lo dice. Yo lo único que estoy haciendo es explicando lo que yo sé de la Biblia. Pero lamentablemente es triste decirles esto, pero eso es lo que va a pasar con las naciones, que sus gobiernos no quieran abrazar al Evangelio de Cristo y implementarlo en su nación. Porque hasta ahorita, hasta este momento, las naciones hispanas de nosotros, estoy hablando de nuestras naciones, casi todas ellas creen en la existencia del Señor. El Señor Jehová, el Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo. Casi todas. Pero cuando ya uno les empieza a decir, mire, es que hay que evangelizar las calles, hay que levantar una flota, ya el gobierno se hace a un lado y dice, ese es trabajo de la iglesia. Es trabajo de la iglesia, sí, pero no de la iglesia sola. Porque la iglesia sola no es la que ella solita va a regir todito el imperio de Cristo. No, es la iglesia junto con todos los que estamos dentro de esa nación. Entonces, si nosotros no abrazamos al Evangelio de Cristo como una educación formal y la implementamos formalmente en nuestras naciones, estamos perdidos, perdidos completamente, perdidos como persona y perdidos como nación. Entonces, el asunto aquí es que ya que un gobierno, un sistema gubernamental dio el primer paso de sacar a los criminales de las calles, así como hizo el señor Bukele, inmediatamente ese sistema gubernamental tiene que dar el segundo paso, que es el paso de abrazar el Evangelio, de unirse con sus iglesias y crear más iglesias, pero iglesias no de estas iglesias haraganas, no de estas iglesias inútiles, no de estas iglesias inservibles, porque hay muchas de esas, no de estas iglesias avariciosas que en la frente lo que tienen es el signo del dólar y que lo único que ellos buscan en las ovejitas pobrecitas que no tienen ni qué comer es saber qué dólar van a sacar de su ovejita. No de esas iglesias, sino de las iglesias que en verdad les importa Cristo. O sea, el reino de Cristo, de las iglesias que en verdad les importa entrar al reino de Cristo y heredar ese reino junto con Cristo, de ese tipo de ministros, de ese tipo de congregaciones que son trabajadores, que son esforzados en la obra, de esos es que hay que levantar,
una millonada, porque necesitamos, si es posible, todita la nación completa cristiana hacia el reino de Cristo, no cristiana hacia la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es buena, la ley de Moisés es justa, la ley de Moisés es de Jehová, pero lamentablemente es una ley para criminales y por eso Jehová le puso un fin a esa ley. Y ese fin de esa ley es ahorita, en esta segunda venida de Cristo. Por eso ustedes van a ver, si ustedes entran a las redes sociales, van a ver que Jehová está levantando un montón de profetas nuevos y casi todos son jóvenes. Lo ves en los 20, en los 25, en los 30, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese es el fin de la ley. Acuérdense que la ley y los profetas trabajan juntos. O sea, así lo estableció Jehová en su reino de él. Entonces, esos profetas que están profetizando la segunda venida de Cristo en este momento, eso tiene que abrirnos a nosotros los oídos y los ojos, darnos cuenta que si Jehová ya levantó esa flota de profetas, eso quiere decir que la segunda venida de Cristo la tenemos a la puerta, y también quiere decir otra cosa, quiere decir también que estamos llegando al fin de la ley. Entonces, ¿qué va a pasar con los gobernantes o las personas que están en este momento trabajando la ley? ¿Qué va a pasar con los abogados? ¿Qué va a pasar con los jueces? Con todas estas personas que tal vez consumieron su último centavo que tenían sus padres o ellos mismos ahorrados para estudiar la carrera de Derecho. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque ya no tienen continuidad. Su carrera de ellos ya no tiene continuidad, llegó a su fin. ¿Qué va a pasar con ellos? Quiere decir entonces que ellos van a morir con el cartón en la pared y ya no van a poder ejercer. Bueno, no van a poder ejercer la ley porque la ley llega a su fin. Por eso estoy diciendo, por eso Jehová dice que van a haber naciones que van a desaparecer. ¿Ok? Y desaparecer quiere decir eso, quiere decir que una persona no va a tener más trabajo de lo que estudió. Entonces, para tú asegurarte que tu carrera continúe, pero va a continuar de otra manera, ¿ok? Es algo parecido, pero no igual, porque el Evangelio de Cristo se parece a la ley, pero no es igual. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer lo que se le llama la transición. Transición de la ley al Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo ya me olvido de todas las cláusulas y estos y mandamientos y de todo lo que estudié de la ley, y ahora yo lo que tengo que hacer es hablar con el Señor primeramente y decirle: Padre, entonces mira, yo la verdad no entiendo cómo es todo esto, pero guíame tú, Señor, ayúdame a yo poder no morirme de hambre de aquí para allá. Ayúdame, dame la claridad de mente para ver cómo yo voy a hacer esta transición y ayúdame tú a hacerme entender cómo vas a navegar conmigo de aquí para allá con respecto a mi carrera, cómo voy yo a conectar mi carrera con el Evangelio de Cristo para yo poder sirviendo en el sistema gubernamental, pero ahora ya no va a existir en mi boca la ley, sino que lo que va a existir ahora es el Evangelio de nuestro Señor. Eso el propio Cristo va a empezar a tratar con todas esas personas. Él mismo los va a empezar a ayudar para que hagan esa transición y para que todo el reino de nuestro Señor Jesucristo se empiece a formar en una manera sólida. Pero una cosa sí les digo, y mantengan esto en la mente, que toda persona que se niegue a hacer la transición de la ley solo porque yo soy abogado, porque yo soy juez, que soy el juez de la Corte Suprema de Justicia, y que yo soy, y yo no necesito ese Evangelio de Cristo. Todas esas personas que tomen esa actitud van a perecer en su carrera y van a perecer hasta en su vida. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo esta vez va y no hay regreso ya para atrás. Entonces ahora,
si eres una persona un poquito entendida y eres una persona con un poquito de humildad en tu corazón, date cuenta que lo que estudiaste, que te consumiste en esas escuelas de leyes, ya hoy ya no. Solo el Señor te va a usar trabajando en las leyes solo para cerrar el ciclo de la ley, que quiere decir perdón, perdón, cerrar el ciclo de la ley, que quiere decir que la persona en sus últimos años, perdón, la alergia la ando bien mal, en sus últimos años de trabajar la ley, la persona va a tener que trabajar la ley ya en una manera honesta para hacer la transición. Es algo como cuando uno, voy a poner de ejemplo, planchar una camisa o un pantalón. Empiezas a plancharlo, si es la camisa por el cuello, le vas dando, le vas dando, le vas dando hacia abajo, le vas dando hacia abajo y le vas dando hasta llegar al fin de la camisa. Entonces, en este caso, perdón, en este caso, eso es lo que va a pasar. Los servidores de la ley van a tener que ir embajada, pero que conste que en ese espacio que ellos van trabajando embajada, tienen que ir trabajando embajada en honestidad. No puede ser trabajando embajada tratando de terminar la ley en corrupción, porque toda persona que trabaje la ley de Moisés en corrupción hasta el fin de la ley, esa persona no va a tener oportunidad de entrar como trabajador o productor del reino de Cristo. Porque ya les dije que el reino de Cristo es un reino honesto, es un reino pobre en este momento, sí. ¿Por qué es pobre? Bueno, es sencillo, es pobre porque nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Al ser crucificado Él, todo el reino fue crucificado. Y aunque Cristo resucitó después, pero no resucitó en una manera gubernamental. Resucitó simplemente en el sentido de predicar el Evangelio en las calles, aldeas y pueblos para tratar de que las personas no se perdieran totalmente. Pero no es que en realidad eso que nosotros vemos de ese evangelio, así que la mayoría de los cristianos los vemos a pobrecitos y luchando en aquellas grandes dificultades. No es que el reino de nuestro Señor Jesucristo es eso. Eso lo vemos en todos los cristianos más tarde o más temprano, porque ya les dije, el reino fue crucificado junto con Cristo. Pero en esta venida, Cristo viene a construir. Entonces, al venir a construir, lógicamente, que su pueblo son todas las personas que creen en Él y en su reino y le obedecen. Su pueblo va a empezar a trabajar y vamos a ver ya muchos negocios, muchas empresas que se van a empezar a levantar, que sus dueños son cristianos. ¿Ok? Ya no cristianos tanto católicos, sino cristianos de otras denominaciones. Y voy a explicar esto. No es porque los católicos no pertenezcan al reino de Cristo, no ese es el punto. Claro que también pertenecen. Pero como los católicos son los cristianos, vamos a decir, primeros, vamos a llamarlo así, que tienen años ellos de existir como cristianos y tienen años que ellos han sido, vamos a llamarlo así, los pioneros de trabajar no solo el evangelio, pero de tener empresas, tener negocios, ser dueños de escuelas, colegios, diferentes cosas. Entonces ahora ellos van a venir detrás, pero ya no van a ir de frente en el reino de Cristo. ¿Por qué razón?
porque de frente van a ir todos los hijos de Cristo que no tienen nada. Todos los hijos de Cristo que, sea que vivan en los campos, montañas, o vivan en las ciudades, pero son personas pobres, que no tienen nada. No tienen ni escuela, ni educación, ni tienen negocios, ni tienen herencias, ni tienen nada. Perdón. Entonces ellos van a entrar de frente en el reino. Ellos son los primeros, por decirlo así, que van a tener la oportunidad de levantar los primeros negocios, las primeras empresas, las primeras escuelas, primero esto, primero aquello. Y las personas que están estables en este momento económicamente, si están haciendo la voluntad de Dios, ellos van a, de una o de otra manera, el Señor los va a sostener, tal vez no toda la estabilidad por todos los juicios que el Señor va a traer, pero si sostienen algo de esa economía, el Señor lo que va a hacer es ayudarles a que sostengan esa economía que ya tienen. ¿Ok? De la doctrina que seas, eso no importa. Lo que importa es que seas cristiano, que quiere decir que la Biblia es tu base y crees en el reino de nuestro Señor Jesucristo y seas una persona obediente a la Biblia. Eso es lo que importa. Entonces, todo esto va a entrar en este carril y necesitamos nosotros entender ese asunto. Porque si no lo entendemos, si no nos esforzamos, si seguimos creyendo, como hay un dicho que dice, en pájaros preñados, vamos a fracasar, porque los pájaros no se preñan, ¿verdad? Queriendo decir, creyendo mentiras. Perdón, entonces vamos a fracasar. Y eso es lo que el Señor no quiere. Él no quiere que ninguno de su pueblo perezca. Y cuando digo su pueblo no me estoy refiriendo a personas refinadas, personas ricas, personas famosas, personas bien estudiadas, personas que hablan muy bonito y muy fino y muy aquí. No, el pueblo de Cristo es toda persona que cree en Él, cree en la Biblia y cree en su reino. Así sea la persona más pobre de este mundo, o la persona que solo tenga, como decimos, una mano adelante y la otra atrás, eso no importa. Lo que importa es que la persona crea en lo que yo ya expliqué y sea obediente a la Biblia. Y esa persona es y pertenece al pueblo de Cristo. Entonces, eso es lo que he explicado con respecto a todo este asunto. Lo he explicado porque estamos estudiando la palabra tribus. Y las tribus de Israel, ya les dije, son 10 tribus de Israel, las 2 tribus de Judá y más las 2 tribus de José, que en total ya ahora en este tiempo no se le llamamos todavía por costumbre las 10 o 12 tribus de Israel, pero en realidad son 14. Entonces, la palabra tribu quiere decir gobernar. Por eso hablé de todo este tema del gobierno o sistemas gubernamentales en este momento, porque estoy dando el estudio de la palabra tribu. Y tribu quiere decir gobernar. Entonces, hablé de lo que conviene al implementar en este momento la ley de Moisés como gobernante, y también hablé de lo que no conviene si como gobernante simplemente diste el primer paso, pero no diste el otro. Eso es como, voy a poner un ejemplo. Voy otra vez a mencionar al señor Bukele. Vamos a suponer que el señor Bukele, pues, él hizo, ¿verdad? Dio el primer paso de implementar la ley para sacar al crimen de las calles. A eso se le llamaría un novio que le ofrece un anillo de compromiso a la novia. Le dio el anillo, dio el primer paso, ¿verdad?, para llegar un día a estabilizar el matrimonio. Pero ¿qué pasa si ese novio le dio el anillo y nunca da el otro paso?
que es de ir al altar y casarse y ya establecer su matrimonio con esa mujer. Si nunca da el otro paso, ¿realmente va a tener un hogar, un matrimonio y esa mujer? ¿O cuando llegue el tiempo que esa mujer se canse de simplemente tener ese anillo y de no ver el segundo paso, qué creen ustedes que va a pasar? ¿Que ella lo va a esperar hasta el último día de su vida? ¿O ella va a terminar quebrando eso? Pues eso es lo que es con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, a todos estos presidentes que estén luchando por implementar la ley de Moisés y tratar de sacar a los criminales de las calles, el Señor Jesucristo va a estar con ellos, los va a ayudar y les va a dar sueños, visiones, Él les va a mandar profetas que les hablen y todo eso. El Señor lo va a hacer, pero que conste que el Señor lo va a hacer para que ellos se den cuenta que hay que terminar con esta ley, que solo hay que sacar a los criminales, terminamos y inmediatamente hacemos la transición al Evangelio de Cristo. Porque ya que una calle de una ciudad o de un pueblo de un país está bastante libre de crimen, de cualquier clase de crimen, entonces la calle está disponible para todos los evangelistas y misioneros que van a ir a llevar el evangelio masivo a las calles, aldeas, pueblos, ranchos, etcétera. Porque, bueno, nadie va a estar esperando a esos evangelistas y misioneros para matarlos, para robarles, para violarlos. Porque ya sacamos a los criminales, entonces se puede hacer el trabajo. ¿Ve? Entonces, el señor Bukele dio el primer paso de el anillo de compromiso. Ahora vamos a ver si él cumple el segundo paso, que es casarse con nuestro Señor Jesucristo. Porque se tiene que casar espiritualmente con nuestro Señor Jesucristo para que él pueda, él y su nación, entrar en el reino de Cristo y pertenecer a ese reino. Lo estoy poniendo a él como ejemplo porque él es, hasta este momento, hasta donde yo sé, es el único que ha logrado implementar la ley para tratar de ir limpiando el crimen en su país. Las demás naciones están unas peores que otras, pero están terribles todavía. Entonces, hay que seguir esperando en nuestro Señor Jesucristo, en el Señor, que todas esas cosas se vayan, que el Señor vaya moviendo los corazones de nuestros presidentes, para que nuestros presidentes se den cuenta del cambio grande que tenemos que hacer. ¿Por qué? Pues porque ya les dije, tribu de Israel quiere decir gobernantes de Israel. Entonces aquí lo voy a dejar de este estudio y continuamos después con la palabra tribu, esperando en el Señor que nos siga abriendo el entendimiento y que pronto logremos dar ese paso tan importante. Así que cuídense mucho, que el Señor les bendiga.